Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y ya está aquí nuestra admirada y querida, amada amiga, la doctora Isabel Pereira. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar acá. Qué bueno arrancar la semana hoy lunes contigo en el programa. Igualmente, para mí es una maravilla estar con ustedes. Mira, yo te voy a comprometer para que tú nos declames. Dios mío. Porque además usaste como referencia parte de ese texto de Rimbaud, que es un poeta, wow, y además titulaste tu más reciente escrito, que lo has compartido con nosotros, y además queremos comprometerte también para que lo desmenucemos a lo largo de esta entrevista, después de una temporada en el infierno. Cuando yo hablaba con Isabel, y se lo comentaba a Erika, y a Catherine, y a Julio, y a Génesis, a todo el equipo del programa, qué bueno que viene Isabel, porque Isabel, como muchos de ustedes, y que ustedes nos los dicen todos los días en el programa, estamos hasta aquí, hasta la coronilla de diagnósticos. Lo hemos dicho en tantas oportunidades, ya está suficiente, ya basta de diagnóstico. ¿Dónde están las propuestas? Queremos propuestas. Bueno, Isabel viene hoy con propuestas, amigos. Y ese es el compromiso que tenemos contigo, porque queremos escucharte. Bueno, estoy muy interesada en que algunas ideas circulen y haré todo lo posible porque la gente oiga y comience como a reflexionar a un nivel más profundo. Pero te sabes de memoria antaño. No, eso es... Te lo busco aquí. Ajá. Lo tengo a la mano. Ah, yo lo tenía Porque quiero listo. que lo leas tú misma. Ok. Bueno, trozo. Ese es un poema de Arthur Rimbaud, ese poeta sobre el cual hay muchas leyendas, sobre cosas... Él vivió la vida con toda la intensidad, hizo cosas muy malas y muy buenas, pero hay una frase bellísima en sus poemas donde él describe, o sea, todo ese proceso de pasar por el infierno y quedarse ahí. Entonces él dice... Si se te va a negro, lo toca. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín en el... Se me fue. Sí. En el que todos... Ajá. Ya te lo busco porque... Mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que todos los vinos se escanciaban. Esta frase que viene es preciosa. Una tarde me senté a la belleza en las rodillas y la encontré amarga y la cubrí de insultos. Me armé contra la justicia, escapé. Oh brujas, miseria, odio. A ustedes se le confió mi tesoro. Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda la esperanza humana, sobre todo alegría. Para estrangularla salté como una fiera, sordamente. Llamé a los verdugos mientras parecía morder las culatas de sus fusiles, llamé a las plagas para ahogarme en la arena, en la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me tendí en el lodo, me dejé secar por el aire del crimen y le hice muy malas pasadas a la locura. ¡Qué bueno! Esto es la belleza del problema de una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, Sí. que es uno de los maravillosos poetas del mundo, no de Francia, sino del mundo. Sí. Donde él habla de esa cosa terrible que es lo que uno siente aquí en Venezuela, que por eso le puso ese título a ese artículo, de que como que estamos pasando por una temporada en el infierno, donde las cosas más terribles están ocurriendo, donde la mentira es una manera de comunicarse, donde todo es un engaño y donde la gente muestra sus peores partes, pero también del otro lado renace la necesidad de que realmente recuperemos nuestro humanismo, nuestra capacidad de ser humanos en libertad, o sea, de decidir, porque lo humano es la capacidad de decidir. Eso solamente lo tiene el ser humano. En el planeta Tierra, solamente el ser humano decide. Los demás crecen según las cosas externas, de la lluvia, el agua, el sol. Pero nosotros, ¿cómo crecemos? ¿O cómo nos envilecemos? Por nuestras propias decisiones. Entonces pareciera que estamos viviendo una etapa que se asemeja mucho a lo que sórdidamente dice Rimbaud en ese poema, pero que también nos da la oportunidad de intentar buscar la luz, que es lo que yo creo que debemos hacer. Ya no seguir diagnosticando nuestros males,
Vamos a decir pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué pasa lo que pasa? La pregunta que yo estoy haciendo permanentemente trata de pensar en por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué en Venezuela se pueden robar 21.000 millones de dólares? Como que si fuese un acto de corrupción más. Y realmente es un asalto descomunal. O sea, piensa en los maestros que no tienen para comer. Sí. En el hospital JM de Los Ríos, que tienen los niñitos muriéndose porque no hay dinero para trasplante. O sea, todas las cosas horribles. La cantidad de niños en situación de desnutrición grave, lo cual dice que van a perder sus potencialidades y sus facultades para crecer con todo lo que hubiese sido posible si hubieran estado bien alimentados. Bueno, entonces esto es una temporada en el infierno, pero yo creo que tenemos que hacer el enorme esfuerzo por mirar y buscar las salidas. Entonces por eso es que yo estoy llamando mucho la atención sobre lo que yo llamo la raíz del problema. En estos momentos yo estoy trabajando con una consigna. Tenemos que desestatizar. Y desestatizar es cómo lograr que ese estado infernal que tenemos nosotros construido, que nos está gobernando, deje de ser lo que es y nos libere. Ok, pero esa estatización está en la Constitución, que es la Carta Magna de la República. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en tu propuesta, en una de ellas, que me parece interesantísimo que arranques por allí, desestatizar? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la primera cosa, y ese es el lo que estoy repitiendo, entender que eso es así. Uh-huh. Yo estoy trabajando ahorita con los productores agrícolas y me doy cuenta de algo terrible. Analizo todo el proceso agroalimentario venezolano durante años y me doy cuenta que en Venezuela no se producen los alimentos porque el Estado interviene y no permite que los productores produzcan libremente. Entonces, si el Estado si hay un alto precio del petróleo y le entra al fisco mucho dinero, importan alimentos del exterior, o sea, de una manera sin freno. Entonces vemos que empiezan a entrar productos del exterior. ¿Qué pasa con los productores cuando eso ocurre? Que se arruinan. Ahora, si los precios del petróleo bajan, ¿cuál es la otra actitud del gobierno? Le controla los precios a los productores por debajo de los costos. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pero esto es como un callejón sin salida. Si hay precios altos del petróleo, ellos importan y nos anulan. Si los precios bajan, nos controlan los precios y nos arruinan. Entonces yo digo, hasta que no salga el Estado, hasta que no sean la propia gente que produce, la que trabaja, la que hace el esfuerzo, que diseñe sus propios caminos, sus políticas, no habrá nunca seguridad alimentaria en Venezuela, y eso pasa con toda la economía. Y tenemos como 70 años en eso, ¿no? Bueno, el tema está en que la Constitución, para nuestro gran dolor, pauta dentro de sus artículos que el Estado, en nombre de un interés colectivo, uh-huh, entre guillemets, y del bienestar de la gente, es el encargado total de la economía venezolana. O sea, él es el rector de la economía, él es el que decide la economía. Acabo de ponerles un ejemplo de lo que hace con los agricultores, uh-huh, con los productores de alimentos y con los industriales. ¿Qué significó destruir los recursos humanos de la industria petrolera? Pero eso lo hizo el Estado. O sea, el culpable lo hace por el poder que tiene como el dueño de la economía venezolana. Entonces el señor se sienta en un estudio de televisión con un pito y millones de años de trabajo, de estudio, de esfuerzo de cientos de personas los tira a la calle. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando él, utilizando una frase de un juego que se llama truco? ¿Tú has jugado truco alguna vez? No. Bueno, entonces los jugadores de truco, cuando tienen las cartas, dicen, ven a mí que tengo flor. Eso quiere decir que tiene una carta para matar al otro. Uh-huh. Entonces, él con esa frase inicia el anuncio de la destrucción de Agroisleña. ¿Y usted sabe lo que era Agroisleña? Agroisleña era lo que podría pensarse que podría haber sido un ministerio de agricultura interesado en que los productores crezcan, en que la población rural esté en el campo y viva decentemente. Entonces Agroisleña hacía todo lo que hubiese hecho esa institución del Estado, que no lo hacía. Entonces el señor se sienta, al igual que votó los 18.000 trabajadores, y invocando una frase del juego de truco, destruye Agroisleña.
Entonces los productores se quedan en el aire, porque entonces no tienen quien los apoye técnicamente, quien les diga, mira, no siembres esto, siembra aquí, no uses este insecticida, usa este otro. Si necesitas almacenar, yo te doy el espacio para... Claro, todo. pero un pequeño paréntesis, Isabel. Cuando tú hablas del Estado, ¿hablas del Poder Ejecutivo? O porque pones el ejemplo, por ejemplo, del tipo con el pito que votó a los empleados. Chávez no es el Estado. Bueno. El Estado es... todos, ¿no? Veamos. Poderes, con todos Para los explicar poderes. esto bien. Pensemos en las bases de lo que es una democracia, con los 3 poderes, Exacto. que son el poder ejecutivo, el Legislativo legislativo y y judicial. judicial. Entonces yo cuando estoy con los muchachos en clase, dado la experiencia que he tenido en el estudio del Carmen, yo le digo, piensa en un hombre que mide 1,90 y pesa 200 kilos y 2 enanos de 1,50 flaquitos. Y el gigante tiene además en el bolsillo todo el dinero que entra en ese mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son las relaciones ahí? ¿Hay equilibrio de poderes? O sea, es posible pensar que haya una No, me estás dando una gran respuesta. una el tipo es el Estado, interdependencia entre los el tipo poderes. del Estado, pero nosotros permitimos que se lo cogiera, entonces. Bueno, porque eso fue en base a esas ideas que se han enseñoreado en toda América Latina y en gran parte del mundo, de creer que hay una forma distinta a que el hombre, que sea el esfuerzo humano la que cree riquezas. O es la misma tesis de muchos políticos que dicen, no, aquí en Venezuela es un Estado presidencialista. No, el Estado presidencialista está consagrado en la Constitución y en nuestra práctica política, porque entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un hiperpresidente. Porque el presidente de Venezuela, fíjate, ahorita el presidente decidió que para aumentar su popularidad él va a perseguir a algunos de sus compinches que abiertamente eran corruptos y que él lo sabía. Sí. Bueno, Y lo peor del caso es que logra la popularidad, logra subir en la encuesta. Desarrolla todo eso. Eso lo hizo también Xi Jinping, el chino. Antes de, cuando él necesitaba, digamos, estabilizarse para aspirar al nuevo mandato, hizo lo mismo. Lo hicieron también en Arabia Saudita. Sí. Cuando uno de los tipos de los grandes dueños del petróleo, quedaba como heredero, entonces eliminar a todos los demás. Igualito Fidel Castro. o Fidel Castro. O Fidel Castro sea, mató a su gente también. es una práctica de matarse entre ellos mismos. Lo cual es terrible, porque por eso es que es una temporada en el infierno. Claro. Porque es el infierno de ellos y el infierno que ellos nos crean a nosotros, el infierno total. Pero dentro de ese infierno, entonces siempre hay surge la esperanza. Porque yo sí creo, yo estuve en estos días en la Universidad Metropolitana, he ido a varias universidades y las he visto llenas de muchachos estudiando, de jóvenes. Cuando uno puede creer, no, pero es que las universidades van a estar medio tranquilas, medio muertas, no. Eso estaba lleno de jóvenes repleto. Voy a un auditorio donde hay una conferencia sobre la historia y eso no había asiento. O sea, me dieron un asiento porque estoy viejita ya y con un bastón y me dan el asiento. Si no, no podía porque eso estaba lleno de muchachos. Entonces yo digo, la esperanza está ahí. ¿Pero qué hacen esos muchachos cuando terminan la gestión electoral, la gestión estudiantil? Bueno, pero entonces ahí es donde entramos en el tema. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ahora? La responsabilidad que tenemos ahora es comenzar a reflexionar, a internalizar cuáles son esas grandes transformaciones que tenemos que ejecutar en Venezuela, que debemos asumir responsablemente. Podemos seguir viviendo en un país con un hiperpresidente que maneja los recursos como le da la gana, que no tiene controles. Porque lo más característico del Estado venezolano es que no tiene límites ni controles. No hay ningún juez que se pare y diga, mire, señor Maduro, usted no puede utilizar esos recursos para esto, porque las leyes no se lo permiten. Las leyes están viciadas y hay que hacer una transformación jurídica. Pero aún sin la transformación jurídica, yo creo que si los venezolanos tomamos conciencia de los grandes cambios, desestatizar es imprescindible, es sacar el Estado de nuestras vidas. Pero eso es una nueva constitución, entonces tendríamos que ir a un proceso constituyente. No necesariamente. Yo creo que podemos empezar a dar los pasos, los grandes movimientos. Si tenemos conciencia de lo que tenemos que cambiar, podemos cambiar. Y luego, más adelante, diría yo, eso es lo que yo he pensado. Yo no estoy planteando entrar en una asamblea constituyente, porque estamos en medio de una crisis y a la crisis hay que darle respuestas inmediatas. Claro.
Entonces yo digo, primero tenemos que pensar en la gente que está viva aquí en Venezuela y en cómo hacemos para que sobreviva. Entonces estamos pensando en alguna manera, en algunos planes que no sean planes populistas. Porque fíjense, ¿por qué no se producen alimentos en Venezuela? ¿Ustedes sabían que el parque automotor de maquinarias agrícolas está totalmente destruido en Venezuela? Que no hay un tractor que sirva. Que lo que hacen es canibalizar, sacan una pieza de uno y se lo ponen a otro. ¿Sabían ustedes que las vías de comunicación que comunican a los productores con los mercados están totalmente destruidas, han perdido el asfalto y nadie se ocupa de eso? ¿Sabían ustedes que para un agricultor acceder a los insumos, semillas, finanzas, etcétera, que necesita para producir, depende de lo que le dé la gana al Ministerio de Agricultura, que está dirigido por un aviador? ¿Cómo solucionamos eso? Pero tiene que ser en la próxima parte, Isabel, porque nos están solicitando una identificación. Tenemos un intervalo. Qué bueno que está Isabel Pereira hoy acá con nosotros. Vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Catherine me ayuda para que ustedes puedan ver esta camioneta, que no es la más reciente que acaban de publicar en el post, sino que quiero hablarles de la anterior, que es para pasajeros o carga. Es la nueva Touring de JMC. Esta es una gran opción. Aquí tienen ustedes las características del motor. Fíjese, tiene Ford Transit, tiene el ángulo de apertura de las puertas traseras 180 grados, la puerta lateral para la carga, tiene la versión carga de 3 puestos, la versión pasajeros 12 puestos, aire acondicionado, los frenos, las luces de neblina, la alarma, la capacidad de carga. Imagínense ustedes, estoy viendo aquí 1.500 kilogramos, garantía de 2 años o 50.000 kilómetros. Bueno, esto es Distaci Motors. Distaci Motors, que toda la vida concesionario y taller Honda de Venezuela, pues ahora también es concesionario autorizado JMC. Y yo quiero que se acerquen a Distaci Motors para que hagan negocio por estas nuevas camionetas que ellos están ofreciendo y que están exhibiendo. Le doy un número telefónico también, que sin ningún compromiso usted puede llamar 0212-285-7779 de Distaci Motors. Y hablemos de la pastelería del Corso. Fue una fiesta, amigos, ayer realmente el domingo de Pascua, porque la colomba de Pascua, que es clásica entre los italianos, pues no cabía un alma en la pastelería del Corso. Y la pastiera también. Así que ahora nos preparamos, porque en la pastelería del Corso también estamos acostumbrados a las etapas. Viene el Día de la Madre, viene el mes de mamá, que es en mayo. Pero igual, algún cumpleaños esta semana, que todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de abril. Un cumpleaños ahora, esta semana en abril, esa torta de arequipe, brazo gitano, de guanábana, torta marmoleada, o la mil hojas, o la mousse de parchita, o la nochola, o la ópera, que es con café. Pastelería del Corso, se la llevan, usted la puede encargar aquí, 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Y con nuestra admirada y querida Isabel Pereira, después de una temporada en el infierno. Basta ya, suficiente de diagnósticos, propuestas. Isabel Pereira hablaba en esta primera parte del programa de la desestatizar. Hay preguntas, ¿verdad? Hay inquietudes de nuestros amigos oyentes para Isabel. Hay algunas inquietudes. Gustavo Maiz le pregunta cuál ha sido el papel de FedeAgro, FedeNaga, FedeIndustria en este tiempo. Él quiere saber si han sido colaboradores de lo que ha sido el régimen, de las políticas del régimen. Uh-huh. Bueno, sería un problema de los gremios.
difícil creer que ellos han sido colaboradores. Lo que yo he visto en la práctica, en todo mi trabajo conjuntamente con ellos, es que ellos viven ideando estrategias para sobrevivir, para ver cómo se salvan de algún funcionario con mucho poder que diga, bueno, los productores de caña de azúcar están en la zafra, no importa, pero yo voy a traer azúcar más barata y voy a vender y los arruino todo. Y está pasando todo el tiempo. Entonces yo diría que todas esas organizaciones, FEDEAGRO, FEDENAGA, FESOCA, o sea, todos ellos, los FEDEARROZ, todos, ellos han asumido el papel de que ellos tienen que sobrevivir. Pero yo diría que no solamente hay que sobrevivir, y por eso la consigna de desestatizar. Y descentralizar, me imagino que también debería venir colateralmente. Desestatizaar, mira, mientras no se desestatice, jamás habrá descentralización. Ajá. Porque eso, ¿qué significa eso? Que estatizar quiere decir que el poder está concentrado. ¿Y por qué está concentrado el poder? En el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo es el dueño, el que decide sobre la riqueza nacional. ¿Cómo creen ustedes que salen todos esos barcos de petróleo que algunos se los roban y otros verdaderamente los venden? Con la autorización del Ejecutivo Nacional, porque es el que decide. ¿Qué decide el Tribunal Supremo de Justicia? Nada, solo lo que le pide el Ejecutivo que decida. O sea, realmente nosotros estamos bajo el control total de un solo poder, y ese poder radica en el hecho de ser el propietario y el que maneja la riqueza constitucionalmente. Incluyendo lo electoral. Bueno, entonces lo electoral. Yo diría que frente a todas estas circunstancias, esta temporada en el infierno que estamos viviendo, yo creo que tenemos que armarnos de valor. Nosotros tenemos que lograr que esa circunstancia electoral juegue a favor de nosotros. Pero para ello nosotros tenemos que pedirle a los candidatos que pongan en el tapete los grandes argumentos de las cosas que hay que hacer en el país, tanto las inmediatas como las mediatas. Entonces las inmediatas y las mediatas todas deben llegar a una liberación del peso del régimen en nuestra vida, porque no es solamente en la política, está metido en nuestras vidas. Uh-huh. O sea, tú ves tú tienes las emisoras, los periódicos que quieres leer, no. Tú puedes ver una estación de radio, no puedes. O sea, Radio Caracas, que es una empresa amada por los venezolanos de toda la vida, que nos ha acompañado, ahora tiene que transmitir en unas circunstancias restringidas. ¿Y eso qué es? El poder del régimen robándonos nuestra libertad. Uh-huh. Pero es robándola hasta el nivel personal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer en este momento? Tenemos que exigirle a estos candidatos, a las primarias, ellos tienen la capacidad de comunicarse, están en eso, están trabajando en eso. Bueno, pero pongan en la mesa los grandes argumentos. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el Estado de nuestras vidas? Entonces, ¿cuáles serían los grandes pasos que hay que dar para que esas denuncias de corrupciones se conviertan en sanciones que verdaderamente castiguen a los culpables y no sea una maniobra electoral? ¿Qué hacemos nosotros para recuperar? O sea, nosotros en Venezuela nos pasa una cosa terrible. No tenemos jueces. No solamente no tenemos medios de comunicación, no tenemos periodistas hablando libremente, sino que no tenemos jueces. ¿Y qué es un juez? El que es el encargado de administrar la justicia, logrando que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Ahora, si no tenemos jueces, ¿qué pasa? Que somos desiguales frente a la ley. La justicia solamente protege a los que el régimen quiere que sean protegidos y los demás están sin protección. Verbigracia, la infancia venezolana. O sea, ¿quién protege a la infancia venezolana? Donde los casos de desnutrición son verdaderamente infames. La educación de los chavos. ¿Qué pasa con la incapacidad que tienen los jóvenes o la imposibilidad que tienen los jóvenes de encontrar alguna manera de aprender algo que los haga útil en el mercado de trabajo? Sobre todo los sectores más pobres que tienen que llegar tempranamente al mercado de trabajo. Ellos no pueden esperar 5 años en universidad. Ellos tienen que salir a trabajar por su familia. Ajá, pero ¿dónde le enseñan algo a esa persona, a ese joven, para que cuando salga al mercado de trabajo tenga algunas armas? O sea, las armas son sus capacidades.
Y aquí no hay ninguna manera, salvo Fe y Alegría y algunas instituciones de algunas embajadas que hacen programas muy, muy parciales, pero no hay una gran política nacional, un gran programa nacional que le diga a los jóvenes de menores ingresos, bueno, terminas tu educación primaria y entras aquí. ¿Tú quieres ser agricultor como tu padre? Bueno, nosotros te vamos a enseñar. Uh-huh. Aquí hay posibilidad de que aprendas, de que te conectes con la ciencia, con la tecnología, de todas las cosas que tiene que aprender una persona hoy, porque estamos en un mundo de crecimiento tan asombroso del conocimiento y de la inteligencia artificial que los mismos científicos están diciendo, bueno, vamos a parar un poco. Sí. Eso lo están diciendo los científicos, vamos a dar un receso aunque sea de 6 meses, para que la gente esto se vaya pueda alcanzar lo que tenga que alcanzar. Uh-huh. En Venezuela estamos en la temporada del infierno, pero tenemos la puerta abierta si lo decidimos. Entonces yo diría... Para salir del infierno. Para salir del infierno. Yo diría, lo primero, tenemos a esos candidatos, ¿cuántos son? 10, 20, 30. Pero vamos a ponerlos contra la pared, que nos digan y que nosotros le comunicamos lo que deseamos que ellos planteen como grandes objetivos y metas. Porque no se puede seguir, bueno, yo abrazo más viejitas que tú. Yo voy a más pueblos que tú, yo salgo más veces del periódico, yo doy noticias rimbombantes, yo denuncio pequeños actos de corrupción. No, ¿qué hay que hacer? O sea, el tema es qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es todo conducente a desestatizar. Hay 2 cosas fundamentales: desestatizar y desmilitarizar. La otra cosa es, bueno, entonces las Fuerzas Armadas, que son la guardia pretoriana del régimen, que lo hace que permanezca en el poder, que es el gran respaldo, entonces ahora incursionan en la economía, incursionan en la agricultura. Muchas de las 300 a 400 instituciones agrícolas del gobierno están en manos de militares. Pero ellos lo que están trabajando es para una finca de la cual se apoderaron y de la cual están utilizando los recursos del Estado para hacerla crecer. Entonces, desestatizar, señores, tenemos que sacar el Estado de nuestros cuartos. No podemos ver televisión acostados en la cama, porque ahí se va a aparecer el Estado y nos va a invadir. Vamos a comer o vamos al mercado y en el mercado vamos a ver lo que ellos han permitido que esté ahí. Salimos a la calle y estamos en peligro y todo es la presencia del Estado que está contra el ciudadano libre. Pero tú estás resumiendo en estas 2 palabras un gran proyecto de país: desestatizar y desmilitarizar. Ahora, ¿cómo hacemos esto con Maduro en el poder? No, pero es porque que tú tienes la maqueta y tienes la arquitectura de ese país que tú quieres, que mucha gente puede coincidir contigo, o también hay mentes brillantes como tú que también tienen otras cosas que se puedan sumar a esa arquitectura de país. Pero es que el problema está en que nosotros no hemos logrado, vamos para 25 años con esta gente y lo hemos hecho todo y no hemos logrado salir de Maduro, y los que aspiran a ayudarnos siguen siendo los mismos que han fracasado durante los mismos 25 años en todos sus intentos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la pregunta clave me la acabas de hacer. Desestatizar, ¿cómo se hace eso? Ajá. Que ya me lo han preguntado mucho. Entonces yo digo, lo primero es saber qué es, o sea, dónde están esos puntos neurálgicos. ¿Cómo hacemos para que lo agroalimentario realmente se convierta en un centro de producción de riqueza del país, que puedan estar abastecidos? Bueno, entonces yo tengo que las instituciones del sector tienen que ponerse los pantalones largos. O sea, yo no estoy ahí simplemente para recibir los golpes del Ministerio de Agricultura o del régimen que tiene unos amigos que quieren hacer unas importaciones ahí y ganarse unos millones, y yo voy a dejar que todos mis productores se arruinen. No, yo voy a dar la pelea. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es dar la pelea? Lo primero que hay que hacer es plantearla al país. Yo acabo no voy a mencionar la situación específica porque sería muy evidente, pero yo acabo de ver una escena donde unos productores están cosechando y al mismo tiempo el régimen le da permiso a los amigotes para que eso que están cosechando esos productores y lo van a poner en el mercado, traigan esos productos sin permiso sanitario, sin pagar aduanas, sin no sé qué, lo metan pan y destruyan a los agricultores. Caray. Ajá, entonces los agricultores, ¿qué tienen que hacer? Callarse y pasar agachados y esperar que cambie la cosa y pedirle decentemente al gobierno que no lo haga, o dar la pelea. Señores, tenemos que dar peleas en muchos frentes. La pelea es que los productores digan,
yo he pensado muchas veces, bueno, pero si los productores se paran y dicen, miren, si estas medidas las impone el gobierno, nosotros no vamos a incorporar ningún tipo de productos en nuestro mercado. Nosotros nos declaramos fuera del mercado. Entonces eso es dar la pelea. La pelea es actuar y defenderse actuando, no simplemente quejándose y tratando de convencer a un tipo que es el asesor del ministro de que eso no se puede hacer. Pero si tú misma has descrito que hay una militarización y los militares van entonces a tomar los puestos de esta gente si los abandonan, bueno, y si protestan van presos, ya, o te matan a los hijos. Pero tú has oído a algunas organizaciones reclamar que los puestos claves para el desarrollo reglamentario estén en manos de unos militares que no saben absolutamente nada de eso, salvo robarse algunas cosas. Pero están ahí. Bueno, pero es que la pelea. Entonces ahí, ¿por qué yo acepto eso? Yo estuve trabajando en el sur del lago. Y en el sur del lago yo veía los carros de los militares metiéndose en la finca, robándose los productos, sacando el ganado, tratando de sacar al productor y quitarle la tierra. Y entonces los productores se quejaban. Pero no te quejes, da la lucha. Que no tiene que ser ni siquiera una lucha violenta. Empieza por descubrir el fraude. O sea, lo infernal que es que ¿quién es el que ha destruido la economía venezolana? Él es el régimen. El régimen, claro. O sea, tenemos que estar claros. La economía venezolana ¿quién votó 18.000 trabajadores? Millones de años de recursos humanos concentrados y de aprendizaje y de inversión en el desarrollo de las personas. Chávez y Maduro se cogieron el país para ellos. ¿Quién votó quién votó, desperdició, malbarató toda esa riqueza que tenía Venezuela, que muchos países ahora se han aprovechado de eso? ¿Quién expropió? ¿Fueron los particulares? No, fue el Estado. ¿Quién se apoderó porque se apoderó de las fincas, lo que llaman el lomito de los productores agrícolas? ¿Quién lo hizo? El régimen. Ajá, ¿y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. ¿Y cómo las organizaciones de productores es la única vida que tienen los estados en Venezuela? Hay 17 estados que dependen de la agricultura. Bueno, vamos a pararnos a defender nuestros derechos. Vamos a pararnos para defender que podamos hacer lo natural en nosotros, que es producir. Pero no nos dejan. Las medidas del gobierno no nos dejan. Pero cuando una medida del gobierno nos ataca, debemos lograr acuerdos y tomar decisiones para impedir y denunciar eso. Y de todas las maneras posibles, oponerse a esas cosas, no solamente quejarse, no solamente ver cómo pasamos por debajo de la mesa y entonces ahora que es un general que es más decente, sino no. Vamos a dar la pelea. Yo creo que en Venezuela ahorita tenemos condiciones de dar una pelea que no tiene que ser violenta. Y los partidos políticos, Isabel, y ya nos queda muy poco tiempo. Los partidos políticos, pues tú terminas aquí tu artículo con, en comillas, en una frase: la propiedad es una vaina muy seria. Por eso hay que ponerse a estudiar. Eso es Rómulo, ¿no? Rómulo Betancourt. Pero Rómulo Betancourt lo que pensó fue que el petróleo, y eso ha sido un gran engaño, aquí el petróleo no tiene la culpa de nada, porque el petróleo es inerte, el petróleo no decide nada. Los que deciden son los que manejan el petróleo. Entonces dejemos de hablar de Venezuela petrolera, que si el petróleo nos fregó, que si nos hundió, que si el caballo de Troya es el petróleo. No, el petróleo nada, es el liderazgo. Aquí hay un gran reto para el liderazgo. Desestatizar está en manos del liderazgo si dan la pelea. Desmilitarizar, porque es la resurrección de la sociedad civil. O sea, ¿cómo es eso que el Ministerio de Agricultura hay un aviador, un señor que no sabe un carajo de agricultura? ¿Cómo es eso? Ajá, ¿y qué decide él? Lo que le conviene o lo que políticamente le conviene al régimen, es lo que le conviene al país. ¿Y qué hacemos nosotros para oponernos a eso? Yo creo que tiene que nacer una oposición con capacidad de reaccionar, de oponerse. No permitamos que desde Miraflores se diga, bueno, ahora Maduro decidió tal y tal cosa, y bueno, ¿cómo hacemos? No, vamos a oponernos a eso. Isabel, se agotó el tiempo. Bueno, quisiera seguir hablando de esto hasta mañana. Y salir del infierno de una vez también. Para que podamos pensar en que se termine esta temporada en el infierno. Está en nuestras manos, señores, porque somos
el 80% de los venezolanos, pero tenemos que tener conciencia y tenemos que defendernos, no simplemente quejarnos y resignarnos, sino frente a unos sátrapas que detentan el poder, poderosos, con unas fuerzas militares que los acompañan, yo no diría que en su totalidad, pero en gran parte, tenemos que pararnos y dar la cara y defendernos. Muchas gracias a todos los amigos del chat que estoy viendo palabras de halago para nuestra invitada. Qué bueno haber comenzado la semana contigo, Isabel. Gracias por estar acá. ¿Cuándo vienes pronto de nuevo? Bueno, cuando tú me invites, yo estoy aquí al Claro que cañón. sí. Muy bien. Isabel Pereira, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el